Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Más Salud. Soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Las infecciones del tracto respiratorio son generadas mayormente por virus respiratorios. En México, las epidemias estacionales de gripe ocurren cada otoño, invierno y primavera. Las infecciones virales pueden manifestarse de diversas formas, desde infección asintomática, enfermedad no complicada con o sin fiebre, hasta complicaciones como neumonía o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, conocido como SIRA. Desde el 2017, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, colocó en su lista de patógenos prioritarios a los coronavirus humanos. En diciembre de 2019, los reportes de casos de neumonía en Wuhan, China, causada, como se demostró este 10 de enero del 2020, por un nuevo coronavirus denominado ahora como COVID-19 y que ha evolucionado rápidamente para convertirse en una potencial pandemia, que ha requerido de una acción inmediata en el desarrollo de las clásicas estrategias de salud pública para enfermedades emergentes virales, sobre todo respiratorias. La información disponible que describe la presentación clínica de pacientes con COVID-19 confirmado es aún limitada. La mayoría se limita a pacientes hospitalizados con neumonía. Los más propensos a contraer el COVID-19 son los que se encuentran en el rango de edad que va de los 20 a los 60 años, debido a su movilidad e interacción. Y para hablar de este tema, ahora tan controversial, tan en la boca de todo mundo, contamos con la participación del doctor Baruch Díaz Ramírez. Él es el responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos al auditorio. Gracias por estar aquí acompañándonos para despejar muchos mitos y dar respuesta a muchas preguntas que seguramente hay alrededor de este tema. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como por nuestros teléfonos en cabina, el 55 36 89 89 con 2 líneas y el 800 505 26 88. Y bueno, doctor, pues hasta el día de hoy, ¿cuántos casos confirmados hay del COVID-19 en nuestro país? Bueno, hasta el corte del día de ayer a las 6 de la tarde, que es cuando hacen el corte la Secretaría de Salud, y a las 7, dan esta conferencia de prensa con el subsecretario de Salud, pues México, las autoridades del gobierno de México nos estaban informando de 112 casos negativos, 26 casos sospechosos y solamente 5 casos confirmados. Entonces estos 5 casos confirmados están distribuidos en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Chiapas y en Coahuila, ¿no? Entonces, y afortunadamente este tipo de casos pues solamente son importados, ninguno ha sido adquirido en la comunidad, todos han sido adquiridos en otros países, principalmente en Italia. Y han viajado aquí a nuestro país y aquí han desarrollado síntomas en la comunidad y es como afortunadamente ellos han hablado a la unidad de inteligencia epidemiológica, se han presentado en los hospitales de manera responsable para informar que estuvieron de viaje y que están presentando síntomas y es así como la Secretaría de Salud ha podido identificarlos de manera oportuna. Ellos entonces han contactado directamente a las autoridades para poder hacerse una valoración. Exactamente, de hecho eso es algo que le debe de quedar bien claro al público.
Existen 3 grupos que debemos de actuar en caso, para poder contener una epidemia de estas características. El grupo del gobierno de México, que es que pone toda la infraestructura, los protocolos, dirige, ¿no?, cómo se van a hacer los esfuerzos, pero también existen otros 2, que es la sociedad civil y la iniciativa privada, que deben de tener planes de contingencia y de mitigación en caso de contingencia de la iniciativa privada, y la sociedad civil pues deberá de tener esta precaución y estar al pendiente, pero no solamente eso, sino también los viajeros internacionales, la responsabilidad de su salud y de notificar de inmediato ante cualquier signo y síntoma de enfermedad. Por supuesto, porque es entonces una situación que está justamente moviéndose, ¿no? Sí, y que el sistema de salud por sí solo no se va a activar si nosotros no le avisamos. Claro, no es que vaya a haber un tamizaje, ¿no?, de casa en casa para ver quién está mal, sino ahorita se espera que pueda haber una notificación por las propias personas con los síntomas o bien del personal de salud que los detecte. Exactamente, en ningún momento un país, ni siquiera China, va a poder tamizar, por lo menos en México, los 50 millones de viajeros anualmente que recibe el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese es irreal. Totalmente. Y es poco factible económicamente y aparte no sanitariamente. Sí, no hay cómo, ¿no? Entonces los viajeros deberán de activar el sistema de salud o cualquiera que haya estado en contacto con casos de COVID-19. Eso es importante. Hablando de la sintomatología, ¿a qué se refieren ustedes por caso confirmado o caso sospechoso? Bueno, es muy importante que sepamos que el caso sospechoso es todo aquel que cumpla 2 características. La primera es un antecedente de viaje en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas hacia uno de los alrededor de 20 países que ya reportan casos de circulación en la comunidad. Es por eso que es muy importante que la población esté informada y se mantenga al pendiente diariamente sobre cuáles son los países, si vamos a viajar, sobre todo, cuáles son los países que reportan casos de circulación en la comunidad. Se está actualizando este mapa, ¿no? Sí, exactamente, se está actualizando diariamente. El principal país, básicamente casi el 86% de los casos se concentran en Wuhan. Y el 75% de los casos se concentran en China, ¿no? Aunque ya se está elevando el número de casos fuera de China, todavía el epicentro de esta epidemia sigue siendo China. Esta provincia en especial. Entonces, este caso sospechoso es este antecedente de viaje hasta el momento, más que desarrolle algún signo o síntoma de enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué ¿no? sería? Que en el caso particular del COVID-19, pues tenemos varios síntomas. El principal y el más importante es la fiebre. Fiebre mayor a 38 grados es como característica de este COVID. El segundo síntoma sería tos, la tos seca. Tos seca también es otro síntoma. Por ejemplo, en tercer lugar sería la astenia. Esto significa no querer hacer las cosas, ¿no? O tener mucha como pereza de hacerlas, astenia. No tener una energía. Exactamente, energía, eso es. Anorexia, no tener ganas de comer, dolores musculares en todo el cuerpo, dificultad para respirar y tos con expectoración, o sea, con flemas, ¿no? Ahora, todos ellos, perdón, doctor, todos ellos se parecen mucho de repente a lo que la gente dice, bueno, me siento igual cuando tengo una gripa. Exactamente, porque pues finalmente es un coronavirus. Recordemos que los coronavirus pueden generar desde gripas comunes hasta neumonías graves. Ok, ahí un poco entonces lo que levanta la sospecha y lo coloca a este individuo en la categoría de caso sospechoso es la presencia de esta sintomatología más el antecedente de viaje. O de contacto con un viajero que estuvo expuesto en este tipo de países. ¿Y cuáles son los países? Esa era mi pregunta. Los más, digamos, con los países con mayor cantidad de casos, en orden de frecuencia, pues en orden de cantidad de casos, después de China, es Corea del Sur, después Italia, Irán, Japón, Francia, Alemania, España, Singapur y Estados Unidos, ¿no? Esos son como los top de países en donde está circulando el virus ya de manera comunitaria, de manera local,
Y Estados Unidos no es todo el país. Recordemos que nosotros tenemos una cercanía, pues la mayor cercanía con Estados Unidos, y aparte familia, y bueno, estamos íntimamente relacionados. Es la colonia de junto. Exactamente. ¿No? Entonces, de los estados de Estados Unidos donde hay más casos de circulación ya comunitaria, son California, Washington, el estado de Washington, no la capital, y Oregon. Okay. Entonces, este antecedente con la sintomatología que ahora nos menciona son los que hacen que el caso sea catalogado como sospechoso. En el momento en que se vuelve sospechoso, y esto, pues, obviamente la autoridad sanitaria no lo va a ver hasta que nosotros lo mencionamos, ¿no? O sea, el caso sospechoso es lo que debemos de tener nosotros en la mente. Claro. En cuanto nosotros digamos, ok, yo creo que sí puede ser, porque cumplo estas características, entonces levanto el teléfono y hablo a la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria de nuestro país. Perfecto. ¿Okay? El número es 800-0044-800. ¿No? El ¿Lo podríamos volver a repetir? Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, 800-0044-800. Y entonces hay epidemiólogos expertos en el tema, van a estar al pendiente y le van a indicar qué hacer. ¿Por qué no acudir a un hospital, a un área de urgencias? Pues porque en un área de urgencias de un hospital se concentran personas normalmente con padecimientos crónicos y puede que pudieran estar todavía más vulnerables en su estado inmunológico y los pudieran contagiar. Este punto creo que es importantísimo, doctor, ¿no? Porque casi todo el mundo tiene la idea de, bueno, si tengo la sospecha, corro inmediatamente con mi médico para que esto sea confirmado, pero creo que este punto que acabas de mencionar tiene que quedar muy claro. Si yo me percibo como un caso sospechoso, y volvemos a repetir, ¿no? Caso sospechoso es aquel que tiene el antecedente de haber viajado en los últimos 14 días a alguno de los, por lo menos ahorita, 20 países identificados. Exactamente. ¿No? O haber tenido contacto con alguien que haya viajado a estos lugares y presenta sintomatología. Sí, y la sintomatología lo acabamos de mencionar en orden de frecuencia. Por ejemplo, la fiebre se presenta en el 98.6% de los pacientes. Prácticamente en todos. O sea, de 10, casi 10, van a tener fiebre. Después sigue la tos. La tos solamente se presenta en 6 de cada 10. O sea, si vemos la diferencia es muy grande entre el primero y el segundo signo. Y la falta de energía se presenta en 7 de cada 10. La falta de apetito se presenta en 4 de cada 10 y los dolores musculares se presentan en 3 de cada 10. Entonces la fiebre es un dato que levanta inmediatamente la alarma. Es una fiebre alta. Fiebre mayor a 38 grados más el antecedente viaje en los últimos 14 días a China o Corea o Japón o Italia o de los más importantes países. Comunicarse de inmediato al teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, ¿no? Ese es el caso sospechoso, doctor. ¿Y el caso confirmado? Bueno, el caso confirmado para México es solamente aquellos que presenten una prueba diagnóstica. Nosotros les tomamos las pruebas respiratorias en el hospital que les haya indicado la unidad de inteligencia. Ahí se les hace un estudio epidemiológico y aparte la toma de muestras y se mandan al laboratorio, en este caso central, nacional, de referencia y se procesan. Estas pruebas no están disponibles, digamos, con el médico de cabecera, no es algo que se tenga ahí. No, hay unas pruebas, y esto es muy importante aclarar, hay unas pruebas que están disponibles en todos los hospitales para ver si alguien tiene o no coronavirus. Pero es un coronavirus común y corriente que está circulando en el país sin problemas, no es específica para el COVID-19. Esas pruebas solamente se procesan en los laboratorios estatales o en el Laboratorio Nacional de Referencia de México. Entonces realmente este diagnóstico de certeza, digamos, ¿no? Se podría tener mucho más con la indicación precisa, ¿no? Del lugar a donde se le envíe tras la llamada a la unidad de inteligencia epidemiológica, ¿no? Creo que nos debe quedar muy claro, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo se transmite esta enfermedad, no? Porque a partir de que se levantó la noticia, ¿no? De esta epidemia, que después se hizo pandemia y finalmente se notifica, ya tenemos el primer caso en México, la gente pues cundió en pánico. Se agotaron los cubrebocas, se agotaron los aerosoles desinfectantes, las toallitas, en fin, todo aquello que la gente decía, no, porque no me quiero contagiar. Salieron incluso memes en las redes sociales, ¿no? Con gente cubierta absolutamente
trajes especiales, ¿no? Demás, pero creo que es importante, y aprovechando este medio de difusión, dejar muy claro cómo se transmite la enfermedad. Bueno, la enfermedad se transmite a través de secreciones respiratorias. Esto quiere decir, pues las secreciones que nosotros estamos pues expulsando desde nuestra boca, de nuestra nariz, incluso cuando nos tallamos los ojos también podemos expulsar ciertas secreciones con partículas virales del COVID-19. Y entonces nosotros tocamos a una persona, la saludamos de beso, la abrazamos, la saludamos con la mano o tocamos ciertos objetos que son frecuentemente manipulados por muchas personas, como la superficie de una mesa, la perilla de una puerta, la perilla de lavamanos, ¿ok? Entonces, la mejor, y eso va o coincide con las medidas más efectivas de prevención y de disminución de riesgo. La mejor medida de prevención y reducción de riesgo para no contagiar a los demás y no enfermarnos nosotros de otras personas es lavarse las manos. Okay. Y el lavado de manos tiene una técnica especial que debemos de consultar. Debemos de tomar nuestro celular, poner técnica de lavado de manos, OMS o Secretaría de Salud, y ahí en la sección de imágenes van a salir los carteles de con cómo se debe lavar. 9 pasos a seguir o 6 pasos, dependiendo de cómo sea la ilustración, de cómo lavarnos las manos. Okay. Hay varios pasos, agua y jabón es lo mejor. Si no están evidentemente sucias, podemos usar alcohol gel a una concentración de más del 65% y con eso va a ser suficiente para poder disminuir en mucho, no solamente las enfermedades del COVID-19, sino cualquier enfermedad respiratoria y otro tipo de enfermedades. Esta parte es como muy complicada, porque la verdad es que, yo pensé cuando vi, ¿no?, que la recomendación general es un buen lavado de manos, dije, la población en México está tan no acostumbrada, ¿no?, a lavarse las manos. Es decir, venimos del metro, pensemos en el metro. Que yo dije, bueno, si uno de estos casos tose en el metro, porque tampoco tenemos la precaución siempre de toser o estornudar, de manera en que no favorezcamos, ¿no?, Exactamente, también hay técnicas de cómo toser y cómo estornudar, claro, que ya hasta nuestro subsecretario de Salud lo ha mencionado casi en todas las conferencias para que de quede prensa, bien claro, ¿no? Que es estornudar a toser con el ángulo interno del brazo, ¿no? De tal manera que no empleemos nuestras palmas de las manos para taparnos, porque pues ahí se depositan todo lo que expulsamos y luego, bueno, andamos tocamos tocando todo. El tubo del metro, en fin, no, damos la mano y ahí andamos esparciendo todos los... El dinero, ¿no? El dinero los también. Billetes, ¿no? Las monedas que de repente entonces, es como algo que... Y también hay un dato muy, muy interesante que dice que el 95% de los mexicanos no se lavan las manos. A eso iba justamente, ¿no? Entonces, el punto es que aquí nadie lo hace. Entonces, es muy importante lavarnos las manos siempre y frecuentemente, y más en esta temporada de influenza y bueno, con la llegada del COVID-19 de alguna manera tenemos que estar preparándonos y ejercitar este tipo de acciones. Tratar de hacerlo de manera adecuada, ¿no? Pero por ejemplo hay otras medidas preventivas que no sirven de nada, como el uso del tapabocas. Ese es un mito. Ese es un mito. Básicamente el uso del tapabocas para el COVID-19 solamente está indicado para personas que están enfermas de las vías respiratorias y que quieren evitar contagiar a otras. Para eso sí sirve, porque todas las secreciones se quedan precisamente en el tapabocas junto con los virus. Pero supongamos que nosotros personas sanas, nos colocamos un tapabocas, pues el virus es tan pequeño y la porosidad del tapabocas es tan grande que va a entrar y salir como si estuviera abierta la puerta de la casa. Okay, no sirve Entonces de nada, no sirve realmente. de nada, básicamente nada más es placebo. Y al contrario, se han visto efectos negativos con el uso del tapabocas, como que la gente disminuye ciertos hábitos que sí ayudan, ¿no? Como el lavado de manos, claro, como el saludo, en fin. Entonces, tapabocas también sirve para los profesionales de la salud que van a estar en contacto estrecho con casos sospechosos y casos confirmados y que les van a estar explorando las vías aéreas, les van a estar tomando muestras, por el riesgo, estar tomando signos vitales, ¿no? Entonces la cercanía tan grande, y para eso se ocupan otro tipo de tapabocas que son los N95 con una porosidad súper baja
y que pudieran llegar a impedir el paso del COVID-19, aunque todavía siguen estudiando si esta es una medida altamente efectiva o se tiene que combinar con otras. Es sencillamente tratar, ¿no? Una medida que intenta disminuir el riesgo para esta población tan específica que pues inevitablemente por su desempeño va a tener que estar en contacto a lo mejor con este tipo de pacientes, ¿no? Exactamente. Pero no para la población general, no es que realmente sea algo efectivo para todos. No, entonces compras de pánico que tengan que ver con tapabocas, ni siquiera hay que pensar que hay que hacerlas. Se agotaron, ¿no? Sí, ¿no? Y en las primeras horas volaron. Carísimos los paquetes de cubreboca, 800 pesos, 5 o 10 cubrebocas, o sea, era irreal. Y ahora que estás tocando justo este tema, doctor, ¿no? Con respecto al uso de gel, ¿no? Que también creo que lo que se agotó fueron justamente tapabocas y gel desinfectante. Y no se agotaron los jabones, que es lo más importante. Era lo más importante, exactamente. ¿Cuál es tu recomendación en cuanto a los geles o toallas desinfectantes? ¿Cuáles realmente pudieran ser de utilidad? Por supuesto, resaltando que nada va a sustituir un buen lavado de manos, ¿no? Que es como el principal. Bueno, simplemente hay que saber diferenciar. Si nosotros vamos a pasar mucho tiempo fuera de la casa o fuera de una oficina o un lugar donde haya lavamanos, pues debemos de cargar con nuestra botella de alcohol gel. Eso nos va a ayudar a desinfectárnoslas constantemente. Uh-huh. Si tenemos a la mano un lavamanos, bueno, pues podemos ir y lavarnos las manos en cierto tiempo cuando nuestras manos ya se sientan sucias o se vean evidentemente sucias. Para el caso de los viajeros internacionales sí es muy importante viajar con botellas travel size de alcohol gel, o sea, uh-huh, de tamaño de viaje, de menos de 100 mililitros, que son los que van a dejar pasar a través de los filtros de seguridad. Y tenerlo ahí, ¿no? Ajá, y estarnos lavando constantemente, desinfectando constantemente las manos porque sabemos que los aeropuertos son zonas donde mucha gente transita y mucha gente toca muchas cosas. Así es. Y el avión, que finalmente es un ambiente, pues, de los reconocidos como más altamente contaminados. Pensemos en una persona que obligadamente tiene que viajar por un compromiso inevitable. Uh-huh. ¿Cuáles son tus sugerencias para este tipo de condiciones en particular? Bueno, eso es muy importante recalcar que las condiciones de cabina de avión, por lo menos para el COVID-19, son sumamente adversas para el COVID-19. Okay. Afortunadamente, la cabina de avión tiene un flujo laminar. Esto quiere decir que el flujo del aire en la cabina de avión es similar al flujo que hay en un quirófano. Uh-huh. Entonces, como tal, no permite que las partículas se queden suspendidas mucho tiempo. Básicamente, pues se precipitan de manera inmediata. Okay. Entonces, si nosotros estornudamos en una cabina de avión, lo más seguro es de que todo se precipite y no alcancen las partículas a ir más allá de unos cuantos centímetros o hasta 1 metro de distancia, no más. Okay. Las condiciones del aire, que son frío y seco comparado con un desierto del Sahara, y frío, bueno, sabemos todos los que hemos viajado que es sumamente frío. Esto limita mucho las posibilidades del virus de sobrevivir, inclusive más de unos minutos más en el ambiente. Entonces, esto limita mucho las capacidades de poderse propagar en un avión, en una cabina de avión. Okay. Ahora, si estamos si estamos sentados por más de 8 horas al lado de un caso de COVID, bueno, eso sí va a aumentar nuestras probabilidades porque pues el contacto directo es la mejor forma de transmisión del COVID. Uh-huh. Entonces, personas que están al lado de casos con signos y síntomas respiratorios o enfrente y atrás, pues son los más probables de que puedan llegar a desarrollar enfermedad COVID-19. Entonces, ahí viene la segunda recomendación para los viajeros. La segunda recomendación para los viajeros es no viajar si están enfermos. Okay. Y eso no nada más en el COVID-19, eso es básicamente una cuestión de seguridad y de salud. No deben de viajar enfermos, no deben de automedicarse, no deben de decir, ay, pues me tomo un paracetamol, al fin sí aguanto. Uh-huh. No, debemos de buscar atención médica de inmediato y por eso es que tenemos que ir con una cobertura amplia de un seguro de gastos médicos para poderle hablar a un médico en el hotel y que nos vaya a visitar y recibir una atención adecuada. Uh-huh. Y la tercera recomendación para un viajero, pues es solicitar la información con tiempo sanitaria a la clínica del viajero de la UNAM a través del sitio web que es clinicadeviajero.unam.mx y ahí con mucho gusto nosotros podemos emitir recomendaciones de viaje y si
acude a la consulta. Nosotros recibimos diariamente viajeros que están yendo a Corea, a China, a Japón, al norte de Italia, en fin. Incluso hay viajeros que van para la atención de este tipo de epidemias, de contención de brotes. Entonces, estamos capacitados para poder emitir recomendaciones de tipo profesional, ¿no? Y sin sesgos de mala información o desinformación. Excelente. Entonces, bueno, este punto también es un aspecto importante del cual hay que hablar, ¿no? Si se debe viajar o no se debe viajar, bajo qué condiciones, qué tipo de aspectos hay que cuidar, si el viaje es totalmente inevitable, ¿no? Y hay que hacerlo. Y bueno, ya nos mencionabas ahorita que probablemente hay un mayor riesgo dentro de las instalaciones del aeropuerto que en el avión en sí. Exactamente, como cualquier instalación de concentración masiva. Claro. ¿No? O sea, y esto tiene mucho que ver también con las acciones que están tomando algunos gobiernos para cancelar algunos eventos de concentración masiva, sobre todo cuando hay una circulación ya en la comunidad. Por supuesto. Cuando no existe una circulación en la comunidad y solamente son casos importados, pues no tiene caso implementar medidas de este tipo. Que es lo que justamente pasaría en México, ¿no? O sea. Ajá, en México ahorita todavía no pasan ese tipo de medidas porque no hay casos en la comunidad. En el momento en que haya casos en la comunidad, recordemos que ya ayer la Secretaría de Salud ya publicó, digamos que los planes de mitigación y en caso de contingencia que va a implementar, y si existe alguna transmisión en la comunidad, bueno, se van a empezar a ver este tipo de cierres de escuelas, de espacios públicos, en fin, pero dentro de las localidades donde estén circulando los casos o donde se sospeche que estén circulando los casos en la comunidad. Todavía no pasa eso. Ok. Si te parece bien, doctor, vamos a rescatar algunos de los comentarios y preguntas que tiene nuestra audiencia. Primero que nada, agradecemos a Carmen Isabel Carmona Collins, que tanto por las redes como en vía telefónica nos hace la pregunta expresa de si una persona llega de Alemania, ¿cuál es la recomendación? Bueno, es que también depende mucho de los lugares de Alemania de donde llegue, ¿no? Normalmente en Alemania sí hay casos, hay alrededor de 157 casos ya confirmados y una gran parte también son de la comunidad. Pero no, o sea, tampoco entremos en pánico, es muy importante. Por ejemplo, el caso de Italia, que es el más característico porque Italia tiene ahorita 2.36 casos confirmados. Están contenidos o están circulando y contenidos ahorita en un espacio, en una superficie que no representa más allá ni siquiera el 0.1% del total de superficie que tiene Italia. O sea, realmente nada. Sí, y solamente son unas provincias muy pequeñas que ni siquiera incluyen, por ejemplo, la sección de Veneto, que tiene Venecia y tiene otro tipo de lugares, de Verona, tiene Veneto y Venecia, que son lugares turísticos muy importantes. Ninguno de los dos tiene casos y están lejos de la ciudad en donde están concentradas la mayor cantidad de casos, que es Ho. Okay. Entonces, igual, para responder esta pregunta, sí sería importante saber de dónde proviene, de qué parte de Alemania proviene, de qué provincia específica proviene, para poder dar una recomendación especial. La recomendación en este caso, entonces. La recomendación en este caso sería estar alertas, vigilantes ante cualquier signo y síntoma de enfermedad respiratoria, y si es que sucede, entonces hablar a la unidad de inteligencia epidemiológica para solicitar información adicional sobre este tipo de signos y síntomas. ¿Y qué hacer? ¿No? ¿Y qué hacer? Sí, exactamente. Excelente. Ana Caro nos pregunta, si fui contagiada de COVID-19 y me restablecí, ¿cuál es el periodo en que puedo contagiar a más personas? Es decir, ¿ya me curé y ya no puedo contagiar? Bueno, es que esa pregunta todavía no se... Hay muchas preguntas que solamente han pasado 8 semanas desde el inicio de la epidemia. Bueno, ya lleva la 9ª. Entonces, hay muchas preguntas que los epidemiólogos todavía no tienen, que las autoridades de salud a nivel mundial todavía desconocen. Este virus es nuevo y diariamente se está descubriendo más información científica. Hasta el momento se sabe que solamente el virus es altamente contagioso durante los primeros días en donde se presentan la mayor cantidad de síntomas. Sí se sabe también que los primeros casos han desechado, por ejemplo, el virus en la orina por cierto tiempo
después de desaparecer los síntomas. Se sabe que también el periodo de incubación, que puede ser de hasta 14 días antes de presentar el primer síntoma, pero en promedio es de 5 días, puede llegar también a poder ser contagioso un caso. Pero son los menos. Es muy difícil que este virus se pueda contagiar durante el periodo de incubación. Uh-huh. Entonces, el periodo realmente problemático hasta el momento... Es el periodo donde hay signos y síntomas de la enfermedad. Okay. Después solamente es vigilancia. De hecho, muchos de los casos se han dado de alta después de haber tenido los signos y síntomas, y se da vigilancia activa a sus familiares durante un tiempo de 14 días después de empezar de haber llegado después del alta este caso, y ya que se haya curado, se hace un seguimiento de 14 días a todos sus familiares cercanos, pero hasta el momento no se sabe con exactitud. Yo creo que un poco el comentario que amablemente nos hace Ana Caro en las redes, ¿no? También tiene que ver con estas noticias que se propagan rápidamente por estos medios, ¿no? Sobre todo digitales, y que finalmente anuncian los pacientes que habían sido dados de altas, ¿no? Y aparentemente curados, recayeron o están contagiando nuevamente. Entonces de ahí de repente también surge... No, es muy baja la probabilidad de que un paciente dado de alta pueda contagiar a más personas. Excelente. Sin embargo, todavía, pues... Se está observando qué va a pasar. Qué es lo que cómo se está comportando este virus. Okay. Incluso puede llegar a haber mutaciones y se puede llegar a comportar más agresivo o menos agresivo. En el caso de este nuevo coronavirus, el COVID-19, ya se han detectado una mutación. Entonces parece ser que la primera fase del COVID-19 en Wuhan fue más agresiva y mutó, y hubo una segunda fase después de que mutó, que parece ser que es menos agresiva que la primera fase. Entonces todavía es un periodo expectante para ver el comportamiento. Todavía es un periodo muy, muy corto de tiempo para poder hacer este tipo de predicciones. Muy bien. Finalmente, y antes de irnos a la pausa, María Concepción Saldaña nos comenta que, bueno, todo esto está muy bien, pero en la unidad en donde ella labora no cuenta con tapabocas especiales, solamente tienen tapabocas quirúrgicos. Supongo que ella es personal de salud y es la condición con la que está trabajando. Bueno, en el caso del personal de la salud, el hospital y la unidad de epidemiología del hospital debe tener un plan en caso de contingencia, en donde seguramente contemplen el uso de tapabocas en el 95. Solamente si es profesional de la salud puede acceder a este tipo de tapabocas. Okay. O se recomienda que tengan acceso, pero si es un personal de una oficina que no es un hospital y que no está en contacto con pacientes, no tiene ningún caso. Claro, ok. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Le recordamos los teléfonos en cabina, el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88, o bien aquellos que nos están siguiendo por Facebook Live, mándenos sus comentarios y preguntas también por este medio. Ahora regresamos. Muy bien, bueno, pues regresamos. Recuerden que estamos hablando sobre un tema que está de moda y que todo el mundo estamos de alguna manera pendientes de él, que es el tema del coronavirus. Para eso, bueno, pues tenemos un experto en cabina, el doctor Baruch, que
amablemente nos está contestando muchas de las preguntas y tratando de desmitificar mucho de la información. Doctor Baruch Díaz Ramírez, encargado de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuando con estas preguntas y la información con respecto del coronavirus, ¿cuántos días antes, entonces, en este tema creo que en el que nos quedamos antes de irnos a la pausa, cuántos días antes de que se presenten los síntomas y hasta cuántos días después, en información ya corroborada, sabemos que puede haber todavía una infección con este virus? La infección, estamos seguros que se presentan durante el periodo de signos y síntomas. Perfecto. ¿Ok? Hay un 1% de casos que se han identificado como asintomáticos. Definitivamente esta cifra seguramente podrá aumentar conforme se estén empezando a hacer pruebas dirigidas a las comunidades de manera representativa, tanto los que tengan signos y síntomas como los que no, para poder identificar la proporción de casos sin síntomas portadores que pudieran estar contagiando a otro tipo de personas. Muy bien. Ahora, en cuanto a los grupos poblacionales de mayor riesgo, ¿no? Es decir, si bien comentábamos en la introducción que las personas entre los 20 y los 60 años de edad pudieran estar en mayor riesgo, sobre todo por el tipo de movilidad que tienen, ¿no? Y que es hasta ahorita pues un poquito como se ha diseminado esta enfermedad, ¿cuáles son los grupos en los que tendríamos que poner mayor atención? Bueno, es importante aclarar que el grupo de 20 a 79 años es el grupo que más se enferma. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, el grupo que más vulnerable es por la parte de complicaciones de cómo se enferma, la severidad, es el grupo de más de 79 años. Este grupo es el que más presenta la mortalidad. La mortalidad en este grupo es del 15%. ¿Ok? Y la mortalidad general y global del virus del COVID-19, independientemente de la edad, es de alrededor del 2 al 3%. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante que la gente sepa. 2 al 3% se mueren en general de toda la población que se infecta y que normalmente presenta signos y síntomas. Los mayores de 79 años se mueren en un 15%. Entonces, por eso es que los mensajes van dirigidos a esta población en especial, que es la más vulnerable. Ahora, hay otro grupo de personas que también son altamente propensas a desarrollar casos más severos de la enfermedad, que son aquellos que tienen enfermedades preexistentes, y se dividen en 5 grupos, que son los que se han identificado con mayor propensión a generar casos graves. El primero son aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares. El segundo son los que tienen diabetes. El tercero, las enfermedades crónicas respiratorias como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en fin. El cuarto es hipertensión arterial y el quinto son personas con cáncer. Okay. De ahí se han derivado algunas recomendaciones sanitarias para los viajeros internacionales, que son las personas que en este momento son las más vulnerables o que las que pueden estar más en contacto con el COVID-19, ¿no? Algunos países han emitido recomendaciones en el sentido de que mayores de 65 años o personas con estas enfermedades preexistentes eviten viajar a ciertos países donde está circulando intensamente el virus, Okay. ¿no? Que son China, que son Corea del Sur, Irán, Italia, ¿no? Los países con mayor cantidad de casos en la comunidad confirmados. Ok. Ahí a lo mejor aparece un mito que también ha circulado en algunas fuentes de información, ¿no? Que señalan que prácticamente no puede darle a los niños. ¿Esto se ha confirmado? La mayor parte de los casos están concentradas en personas mayores de 15 años y muy pocos casos, casi menos del 1%, el 1% de los casos se confirman en menores de 15 años y menos del 1% se confirman en menores de 2 años, ¿ok? Entonces, sí, es muy poco. Para fines prácticas, los menores de 15 años son muy poco probable que desarrollen COVID-19. Esto porque, pues, hay varias teorías. La más importante
es que históricamente los coronavirus, sobre todo los de potencial pandémico, que son el SARS-CoV en 2002, la gripe aviar, y el MERS-CoV, que se describió en Asia Meridional, en el Reino Árabe Saudí, que tiene que ver con camellos, Con cabellos. Han sido históricamente detectados como muy difícil que se contagien entre niños y que afecten a los niños. Se desconoce la razón. Entonces seguimos investigando desde el 2002 hasta la fecha por qué es que le es difícil a los coronavirus, sobre todo a los de potencial pandémico, infectar a los niños. Claro. Y que desarrollen la enfermedad, como en este caso el el COVID-19. ¿Okay? Entonces sí, afortunadamente esa es una buena noticia, ¿no? Okay. Lo cual no quiere decir que hay que bajar, ¿no? Las medidas de higiene en esta población. No los podemos bajar porque una cosa es que desarrollen la enfermedad, o sea, que se desarrolle el COVID-19, y otra cosa es que circule el coronavirus, que se llama SARS-CoV-2. Así es. El virus se llama SARS-CoV-2, la enfermedad se llama COVID-19, y que circule en esta población. Todavía no sabemos qué tanto circule y cuál sería la dinámica en los menores de 15 años. Por lo tanto, las medidas son aplicables de manera general. Exactamente. ¿No? Ok. Nos preguntan también si esta es una enfermedad dolorosa. Bueno, es muy difícil medir el dolor. Cada quien, es una parte muy subjetiva. Es dolorosa porque, pues, si estás gravemente enfermo y desarrollas neumonía, bueno, vas a pasarla muy mal en una unidad de terapia intensiva, ¿no? Por alrededor de 3 a 6 semanas. Claro. Y si eres un joven que no desarrolla una enfermedad severa, por lo menos vas a tener 2 a 3 semanas de incapacidad, según la experiencia que se ha obtenido a nivel mundial. Entonces sí es dolorosa porque pues vas a tener que estar básicamente aislado en tu casa, ¿no? Cuidando de algún síntoma de gravedad o de severidad que te haga ir al hospital. Y en el caso de la gravedad, pues es dolorosa porque muchas personas mueren a causa de esta enfermedad, del 2 al 3% de los más de casi 90,000 que van a nivel mundial. Entonces, pero en ese sentido iría la respuesta, no tanto en el sentido del dolor físico que se pudiera sentir. Claro, porque ya nos resaltabas, ¿no? El síntoma principal, y para aquellos que apenas se vayan uniendo a la transmisión, ¿no? Es la fiebre, ¿no? Como exactamente. uno de los síntomas entonces, más frecuentes. La fiebre, la tos seca, ¿no? Y el dolor muscular, pero pues es como si un cuerpo cortado, como aquí lo conocemos. Entonces no es tan doloroso en ese sentido. Así es, ¿no? Y mencionabas ahora, doctor, la gente muere, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales también se voltea a ver esta condición patológica. ¿Por qué se provoca la muerte en estos casos? Bueno, se provoca precisamente por las complicaciones mismas del sistema respiratorio. Básicamente las personas desarrollan neumonía que se complica, y entonces el hecho de que una persona no pueda cumplir una de sus funciones vitales, que es la respiración, pues el desenlace es fatal, ¿no? Entonces por eso es que se mueren las personas, por complicaciones de la neumonía. ¿Y qué implicaría que esa persona se complique? Es decir, ¿cómo podemos hacer que la persona no se complique y finalmente pueda estar en riesgo de morir? Pues precisamente evitando este tipo de exposiciones al momento de viajar, informándonos sobre qué regiones del mundo, qué provincias del mundo son las que más casos tienen de transmisión local, y evitando este tipo de viajes en personas de más de 65 años, ¿no? Si tenemos si entramos dentro de estos 5 grupos de comorbilidades, enfermedades que acabo de mencionar, también evitar los viajes a este tipo de lugares con alta concentración de casos. Y lo más importante es no dejar que pase el tiempo desde que empezamos a presentar síntomas hasta que solicitamos apoyo, porque muchas personas, muchos viajeros internacionales, incluso la sociedad mexicana, está muy acostumbrada a que ante cualquier signo o síntoma de enfermedad, primero recurre a recomendaciones empíricas de la mamá, del papá, de los
hermanos, del conocido, de la abuelita, del tío, en fin. Y automedicarse. Y se automedica y el último recurso es ir al médico, ¿no? Entonces, en este caso no debe de ser así y ni en ningún caso, pero en este en particular sí debemos de solicitar apoyo de inmediato ante cualquier caso sospechoso para evitar complicarnos y que esta complicación tenga un desenlace fatal. Estos grupos de riesgo que mencionabas, personas con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, que son altamente frecuentes en nuestra sociedad, personas con asma, con algún tipo de cardiopatía, mayores de 79 años, son personas que inevitablemente se van a complicar, es decir, si adquieren la infección, ¿se van a complicar? Solamente el 15%. ¿De qué depende esa complicación? Pues ¿Sabe? de su sistema inmune, de su condición, incluso su condición física también tiene mucho que ver, y las condiciones también del sistema de salud al cual acudan, ¿no? Una de las peculiaridades que tiene esta enfermedad es que el 19% de las personas desarrollan casos severos o muy graves. Entonces requieren de atención en una cama de hospital o requieren de atención en una unidad de terapia intensiva. Entonces recordemos que no todos los países en el mundo cuentan con sistemas de salud que están fortalecidos o que cuentan con las capacidades para poder recibir a un 19% de la población que se está enfermando gravemente. Claro. Entonces, esta es una de las preocupaciones más grandes que se tienen a nivel global de que pueda llegar este virus a países con bajos ingresos o muy bajos ingresos y que sus sistemas de salud sean muy débiles como para hacer frente a esta cantidad de personas que pudieran llegar a requerir una cama de hospital o una unidad de terapia intensiva. Fíjate que un poco, de hecho, ¿no? Era algo de la sospecha que se tenía, ¿no? De si en verdad el virus estaba respetando a los países del tercer mundo, ¿no? O si era más bien que no se estaban detectando los casos, ¿no? Porque curiosamente se empezó a ver como el movimiento de las infecciones a nivel mundial, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, realmente será que el virus respeta los territorios más pobres. De repente se explicaba un poco, bueno, a lo mejor son los que menos movilidad tienen y en ese sentido pudiera haber cierta restricción, ¿no? De la diseminación, o si bien era más bien esta falta de registro, de identificación y por lo tanto de registro de los mismos. Bueno, el patrón de diseminación de la enfermedad estaba muy claro desde que empezó. Si nosotros vemos un mapa de las relaciones económicas y de la migración, de los viajes desde China hacia el resto del mundo, era evidente cómo iban a ir. ¿Cómo se iba a mover? Iban a ir desarrollándose los primeros casos confirmados de acuerdo a la relación comercial y migratoria de China con el resto del mundo. Sabíamos que la región de Latinoamérica era la última que iba a reportar casos confirmados porque es muy difícil, o sea, no hay un flujo directo de manera aérea tan intenso como en la región de Norteamérica, específicamente Estados Unidos y Canadá, o la región de Europa, o la misma región del sureste asiático y Australasia. Que en África es diferente la dinámica de por qué no se han reportado tantos casos confirmados. Tal vez ahí sí sea por las deficiencias que se tienen en el sistema de vigilancia epidemiológica, ya que África, sobre todo el centro de África, tiene una gran relación comercial con China, precisamente por las minas de cobalto y de coltán que alimentan todo el mercado de fabricación de celulares, microchips y tecnológico en general. Así es. Ok, bueno, ese es un punto interesantísimo, ¿no? Y bueno, pues da para mucho, para comentar mucho. Retomando los comentarios de nuestra audiencia, doctor, bueno, tenemos saludos, te envía saludos Maro Mugenburg desde el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Algunas felicitaciones también de Berenice Pérez y de Almadelia Suárez. Marcelo Mancini pregunta, al ser una enfermedad, una zoonosis, ¿qué riesgo tienen las mascotas que se venden, por ejemplo, en negocios de grandes tiendas de mascotas que venden estas mascotas exóticas que pudieran traer de repente la infección? ¿O qué riesgo tienen de infectarse también? Bueno, existen dos curvas epidémicas desde que se detectaron los primeros casos en China. Estas curvas epidémicas lo que nos dicen es qué tanto se están
contagiando a las personas y cómo van aumentando y disminuyendo o mesurándose o estancándose, digamos que la cantidad de casos confirmados. Y lo que sí hemos visto y ya está bien claro, bien definido, es que la primera curva epidémica que precisamente se dio de animal a humano el contagio, básicamente ya fue inexistente a partir de que China tomó la decisión de prohibir la venta de animales en los mercados y de cerrar todos los mercados de animales en todo China. Entonces, a partir de ese momento, la curva epidémica se fue a declive, ya no existe una transmisión, por lo menos registrada en China, de animales a humanos. Ya está, es muy intensa la curva de transmisión de humano a humano y precisamente ese es el mayor reto, pues cortar la transmisión de humano a humano para que no siga expandiéndose la enfermedad. Entonces, hasta el momento podemos decir que los animales ya están seguros, básicamente ya no existe un contagio, por lo menos documentado, por ese lado, ¿no? de manera científica de animal a humano. Okay. Todavía no se sabe que el murciélago puede llegar a albergar este tipo de SARS-CoV-2 y que lo puede diseminar en algunas especies de animales intermediarios, que son precisamente los intermediarios más cercanos entre el humano y ese animal que se desconoce, ¿no? Y que se sigue desconociendo y que esperemos que pronto lo podamos identificar. Pero todavía no se Pero tiene todavía no ubicado. se sabe. Sí, exactamente ha habido, y por eso es muy importante lo que se desarrolló y lo que se anunció, que la UNAM pudo finalmente secuenciar la primera, pudo obtener la primera secuencia de los genoma. primeros virus que se encontraron aquí en México, ¿no? Que se confirmaron en casos en México. Ya se pudo obtener la primera secuencia. Esto es muy importante y tiene que ver mucho con los animales porque la secuencia completa del COVID-19, del SARS-CoV-2, lo que nos ayuda es para poder determinar la cantidad de veces que pueda llegar a mutar si nosotros llegamos a comparar varias secuencias, ¿no? Hasta ahorita nada más se han publicado 96 secuencias en todo el mundo de 14 países diferentes, uno de ellos es México. Okay. Entonces, esto a mediano y largo plazo lo que nos va a permitir es saber si esas secuencias se van a empezar, si estos SARS-CoV-2 que tenemos empiezan a recombinar otra vez con animales. Y entonces pudiera existir una infección del humano a los animales. Hasta el momento no se ha Todavía no obtenido hay ninguna evidencia de que el humano pudiera estar contagiando animales. Ok, perfecto. Pregunta Berenice Pérez, ¿y cuál es la relación con el calor? Porque también se ha difundido, ¿no? Que hay altas esperanzas de que esto se controle si empieza la temporada de calor o si llega a territorios donde el clima es más bien caluroso. Bueno, hay que aclarar que en el caso del COVID-19 es muy arriesgado hacer una predicción de este tipo en este momento. Podemos hablar de que el COVID-19, como otras enfermedades, se pueden transmitir a través de las vías respiratorias de manera más eficiente cuando existen los climas de invierno, de otoño-invierno, y que coinciden con las épocas del año. Dependiendo de cada hemisferio, pues hay ciertas épocas del año, pero justamente dependiendo de los hemisferios, por ejemplo, ahorita estamos aquí en invierno y Australia está en verano, ¿ok? Y casi toda Australasia y las islas de Asia e incluso Tailandia, hasta Tailandia, están en verano. Entonces, y ahí se han reportado casos, y se han reportado muchos casos de circulación comunitaria. Entonces, básicamente esa teoría, pues es una teoría, todavía no se comprueba. Tenemos que esperar un tiempo más para saber si el clima o las estaciones del año nos van a ayudar a contener esta epidemia. Pero hasta el momento, de acuerdo con los datos que tenemos de Australia, de Filipinas, del mismo Japón, bueno, no, Japón ya está muy al norte, pero del mismo Tailandia, pues la circulación sigue estando con y a pesar del calor y la humedad. Okay. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? ¿Qué tipo de tratamiento reciben las personas infectadas con este virus? Están todavía los primeros
digamos que experimentos, ¿no? Los primeros protocolos de investigación al respecto se están haciendo, se han ya detectado un tipo de de un antiviral y de un antiparasitario como candidatos, Okay. pero hasta el momento son hipótesis, son proyectos de investigación en curso. ¿El interferón sirvió? Bueno, se ha hablado de la cloroquina como una buena opción. Una alternativa. Se ha hablado de un antirretroviral también como otra opción, pero hasta el momento, y para no levantar pues malos o falsas expectativas, siguen siendo proyectos de investigación, Todavía se siguen no hay. evaluando, todavía no existe ningún tratamiento. Es decir, en el protocolo de atención todavía no. El protocolo de atención todavía es pues monitorear los signos vitales, dar apoyo de soporte y evitar que se compliquen las neumonías con otros virus o otras bacterias propias de los hospitales o de los centros sanitarios de atención. Por supuesto no existe una vacuna. La vacuna va a tardar en llegar. La secuenciación del genoma es muy importante, nos puede dar una orientación para identificar ciertas partes de los virus que pudieran ser candidatos para el desarrollo de vacunas, pero una vacuna tarda mínimo unos 18 meses en poderse aplicar de manera comercial o de manera generalizada. Aún es pronto. Entonces necesitamos esperar 18 meses. Desafortunadamente. Año y medio. Todavía es pronto, ¿no? Doctor, y finalmente, dentro de estas medidas precautorias, ¿no? Que bien ya nos mencionaste, yo creo que la principal es el lavado de manos, una buena higiene en general, evitar el evitar, ¿no? Los viajes si no son realmente tan necesarios, ¿no? Y las medidas también que aplicar en caso de que estos se tengan que presentar. ¿Qué tanto sirve el fortalecer las defensas del sistema respiratorio en las personas? Bueno, si comemos bien, estamos fortaleciéndolas. Lo que siempre recomendamos, comer y dormir bien. Es exactamente, si dormimos bien, estamos fortaleciéndonos. Si hacemos ejercicio, estamos fortaleciendo nuestras defensas. Acuérdense que los excesos también disminuyen. Por supuesto. Todo, o sea, el sistema inmune también se ve afectado. Por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento habrá que emitir otras recomendaciones ahora con los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Pero eso ya es otro tema. Pero necesitamos para una población, sesión 2. para la población general, comer bien, dormir bien, mantenerse hidratado. Si es que vamos a viajar, acuérdense que los viajeros, las condiciones de cabina que ya mencionamos nos provocan deshidratación. Claro. Entonces hay que mantenerse hidratados durante el viaje. Y hablaban de, y otros multivitamínicos y suplementos alimenticios. Si nosotros llevamos una alimentación, una dieta balanceada, no necesitamos hacer uso de ellos. Sí podemos emplear la vitamina C, por ejemplo, como medida adicional, uh-huh. Pero debemos de solicitar orientación médica de profesionales de la salud, claro, para saber cuánta podemos tomar y no echarnos todo el bote de un solo jalón. Así, ¿no? Es. Porque tampoco es bueno. Entonces sí, en efecto, la vitamina C ayuda al recambio celular, en fin, digamos que del epitelio, de las coberturas de nuestro sistema respiratorio. Entonces sí abona, pero debemos de solicitar consejo médico antes de automedicarnos con vitaminas. Importantísimo. Doctor, pues estamos a unos minutos de terminar. No sé si quisieras hacer una recomendación muy puntual, dado que mucha de nuestra audiencia es personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales o psicólogos que están en acción, ¿no? en ejercicio clínico, pero también estudiantes de medicina y pasantes. ¿Cuáles serían las recomendaciones para esta población en especial, dado esta condición tan particular? Bueno, en ellos particularmente hay 3 cosas. La primera es que no caigamos en pánico. Uh-huh. La segunda es no caer en desinformación, o sea, buscar las fuentes confiables y mantenernos informados al día. Uh-huh. También para esto existen cursos en línea que ya la Organización Mundial de la Salud uh-huh. puso a disposición de todo el profesional de la salud que quiera tomarlos. Entonces los invito a meterse al micrositio del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para que puedan tomar este tipo de cursos de capacitación que son muy buenos, de muy buena calidad. Y en tercer lugar,
es importante mencionar que una de las barreras que se han dado de acceso a la salud en algunos de los países, por lo menos en más de la mitad de los países que han confirmado casos de COVID-19, es los actos de discriminación, de racismo y de xenofobia. Y esto también incluye al personal de la salud, al personal administrativo que se encuentra trabajando en las unidades de salud. Entonces, por favor, eso es sumamente delicado, es muy importante evitarlos a toda costa e informar al personal que trabaja con nosotros, que no es profesional de la salud, para que no cunda el pánico y el miedo y disminuir a la baja los actos de racismo y xenofobia. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación del especialista, así como de todos nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales. Estuvo con nosotros el doctor Baruch Díaz Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Nos escuchamos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, doctora María Verónica Hernández Valencia, en comunicación audiovisual, la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, Jaime Ugarte en Facebook Live, Socorro Montes en los controles. Muchas gracias y excelente tarde.